y como lo habíamos anunciado antes de la pausa, damos la cordial bienvenida en nuestros estudios a la doctora María Paula Romo, ministra de Gobierno. Gracias por acompañarnos, ministra. Buenos días y bienvenida. El país mira con estupor la denuncia de una posible estafa por más de 500 millones de dólares al ISPOL. En concreto, ¿de qué manera se produce esta estafa a los recursos del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional? Buenos días, Luisa. Qué gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. En realidad estamos desde hace 2 años, prácticamente desde mi llegada al ministerio, enfocándonos en poner en orden el funcionamiento del ISPOL. También tengo que decirle que en los primeros meses, en el primer momento, de ninguna manera me habría imaginado que los problemas que íbamos a descubrir eran problemas tan graves. ¿Cómo llegan a este punto? Llegamos a este punto por varias vías. La primera es porque pedimos la entrada de la Superintendencia de Bancos. La Superintendencia de Bancos es el órgano de control y es el órgano de supervisión de los seguros. Pedimos la entrada de la Superintendencia de Bancos, tenemos un primer informe en julio del año pasado, un segundo informe mucho más profundo que se realiza incluso durante la pandemia, que tenemos los resultados, son preliminares en julio de este año. Y por supuesto, esto nos prende una serie de alertas. ¿Qué decían esos informes en concreto? Los informes, los del año pasado, nos hablan sobre todo de determinadas inversiones, pero de la falta de procedimientos, de la falta de un mecanismo, de una política clara para la inversión, para los riesgos, de la vinculación que hay cuando el director es miembro del comité de inversión, del comité de riesgos, de esta falta ya de controles, de la falta de análisis, de un análisis serio, técnico, bien hecho, del riesgo financiero, del riesgo legal, del riesgo reputacional, del riesgo de concentración. Y poco a poco llegamos a operaciones que son muy delicadas, pero sobre todo yo creo que el campanazo final es cuando empezamos con la decisión de que no le pueden seguir metiendo papeles al ISPOL, reestructurando la deuda, dando la vuelta a la deuda, que era una manera como la contabilidad se veía muy bien, se veía perfecta, porque nadie le debía, sino que antes de llegar al vencimiento, enseguida había una renovación de la deuda, una reestructuración o un pago con bonos, un pago con papeles. Cuando decimos esto no se puede manejar así, se tiene que detener este mecanismo como de reestructuración, de darle la vuelta, de seguir teniendo perfecto el balance, pero no sabemos en realidad los ingresos. Y entonces ahí es cuando empiezan a saltar los problemas. Ahora, ministra, ¿tienen ya identificados, de acuerdo a esas investigaciones, quiénes serían los responsables? ¿Son personas naturales? ¿Son personas jurídicas? ¿Es solamente responsabilidad del directorio de la ISPOL o hay otros involucrados? Porque lo que todo el mundo se pregunta es qué pasó con los controles por parte de los organismos de control. Superintendencia de Bancos, usted lo ha señalado, en la época en la que se produce este desfalco o este atraco o esta presunta estafa a los recursos del Seguro Social de la Policía. Así es, hay responsabilidades distintas y en varios niveles. Yo voy siempre a repetir esto. Para nosotros hay responsabilidades al menos en 3 niveles. Uno, el primero, por supuesto, que también tiene mucho que decirle al país, tiene que ver con el ISPOL. Los directores, los representantes, policías y civiles que hicieron o que dejaron de hacer su papel para estas inversiones. Pero luego hay un segundo nivel que tiene que ver con los privados. ¿Con quién se negoció? ¿A quién se le entregaron los recursos? ¿Cuál era el respaldo que tenían? ¿Qué papel jugaron? Aquí entra también Decebale, que se anuncia como el custodio de unas inversiones y que luego no puede demostrar con claridad qué es exactamente lo que tiene en custodia. ¿Cuál es el instrumento, el papel? ¿Dónde está el macrotítulo? En unas horas, con el comandante general de la policía, voy a ser recibida por la interventora de Decebale, que va a cumplir unos días, probablemente una semana desde esta intervención, porque encontrar exactamente qué es lo que tiene el Decebale en custodia nos va a ayudar a completar este rompecabezas. Pero hay un tercer nivel, y usted bien lo decía, hay un tercer nivel de responsabilidades que tiene que ver con los organismos de control. La Superintendencia de Bancos tiene una intendencia específica para seguros, y dentro de esa intendencia hay una dirección que supervisa el ISPOL y el ISFA. Entonces ahí, por supuesto, también hay mucho que explicar y mucho que responder. ¿Dónde aparecen empresas como Delcorp y Ecuagran? ¿Y hasta qué punto también habría algún tipo de corresponsabilidad de la Superintendencia de Compañías de la época?
Son dos cosas diferentes y me gustaría también separarlo en la explicación. ¿Cómo no? Lo primero, y a lo que me he referido, tiene que ver con dos operaciones realizadas con empresas domiciliadas en Panamá, representadas por el señor Jorge Cherres Miño. Por eso incluso yo decía, hay un riesgo de concentración al entregarle a una sola persona más de 500 millones de dólares. Más allá de que las empresas habrían sido muy serias, con un gran respaldo para responder, que me parece no es el caso, pero aún si fuera así, el riesgo de concentración era altísimo, no debió haberse dado. Estamos hablando de estas investigaciones, esto es lo que tiene que ver con Decebale, esto es lo que tiene que ver con el registro, el macrotítulo, los bonos. Punto aparte, el ISPOL también tiene otras inversiones que en este momento hacen parte del debate, que son más actuales y que tienen diferencias, porque en el caso de Delcorp, el ISPOL compra 21 millones de dólares en facturas. En el caso de Delcorp, la cosa es diferente. La negociación se hace en bolsa. Las otras operaciones a las que me he referido son extrabursátiles. En este caso, la operación se hace en bolsa de valores. Es decir, en el mecanismo controlado, supervisado, transparente para hacer inversiones. ¿Y cómo es que tampoco se dieron cuenta a nivel de bolsa de valores? En la bolsa de valores, las facturas tenían inclusive calificación de calidad. Las facturas de las que estamos hablando, que meses después esta empresa quiebra, que sus representantes se van del país, estas facturas tienen una calificación AA+, otorgada por una calificadora de riesgos. Están estructuradas, están emitidas, son llevadas al mercado por una casa de valores y la Superintendencia de Compañías registra estas emisiones aún sabiendo que meses antes esta compañía vinculada con ellas, que se llama Ecuagran, había sido intervenida. Ecuagran estaba intervenida entre abril y septiembre del 2019 y en agosto del 2019 se permiten estas emisiones, esta salida al mercado de las facturas. Entonces es diferente porque el ISPOL las compra en el mercado, las compra con una calificación que hoy sabemos ha sido muy extraño que se otorguen calificaciones a las facturas, pero ahí las investigaciones son distintas, las responsabilidades son distintas. Ahora, ministra, dos puntualizaciones. ¿A usted le fue fácil poder acceder a toda esta información que permita poner al descubierto este nuevo escándalo? ¿Hubo la buena predisposición y colaboración o cooperación inmediata por parte de la Super de Bancos y de la Super de Compañías, o ha tenido que ponerlos contra la pared? Esta tarea ha sido durísima y la verdad es que el primer obstáculo para tener la información fue en el ISPOL. El primer obstáculo para tener la información fue en el ISPOL. Directores a los que se les ha dado sumarios administrativos, directores que están demandados penalmente, reconstruir los expedientes de las inversiones que no se encontraban documentados de manera clara, directores, analistas que simplemente no entregaban la información y, por supuesto, luego también las entidades de control. La Superintendencia de Bancos ha estado presente, ha estado acompañando. La Superintendencia de Compañías interviene ya de manera posterior, porque en realidad es en las últimas semanas que ya pedimos, exigimos su participación y lo ha hecho en los últimos días. Ministra, ¿será posible recuperar este dinero y que vuelva a las arcas de la ISPOL? Sí. Claro que sí, tenemos que hacerlo y ese tiene que ser nuestro objetivo. Hay que ser sinceros también, va a ser muy difícil recuperar el 100% de los valores de los que estamos hablando, pero tampoco vamos a dar por perdido un monto de esta cantidad. El dinero tiene rastro, las inversiones, las operaciones, sobre todo las que son de bolsa, tienen rastro. Las personas no se pueden esconder 200 millones, 300 millones, tenemos que ir por el dinero y por los responsables. Ministra, ¿hasta dónde el poner el dedo en la llaga y dejar al descubierta esta trama con la que se han cargado en peso más de 500 millones de dólares, la pone a usted en una situación difícil, cuesta arriba, tomando en consideración que incluso en el seno de la Asamblea ha sido calificada por el CAL un llamamiento a juicio político? ¿Usted va a acudir? ¿Hasta dónde hay retaliaciones políticas detrás de todo esto? Como hay un dicho popular, ¿no es cierto? Hay cosas con las que uno pisa callos, así como poner el dedo en la llaga, uno puede resultar incómoda, uno puede, y yo lo reconozco, yo sé que así es, no solamente que esto choca contra algunos sectores económicos, sino también contra algunos sectores y actores políticos. ¿Esto no la detendrá? No, de ninguna manera. Yo enfrentaré en las próximas semanas lo que será mi cuarto juicio político, probablemente ya para ese momento una cuarentena de comparecencias a la Asamblea Nacional. Creo que he roto todos los récords. Eso es precisamente lo que viene con el trabajo. Yo estoy clara, soy la ministra de la Política, soy la ministra de Gobierno en un gobierno de transición que ha tenido que descubrir, que destapar, que enfrentar muchísimos problemas, además de la pandemia, además de octubre, además de sincerar la economía,
esa lista grande, este momento de transición iba a ser un momento complicado y yo asumí la responsabilidad de ser ministra de Gobierno en ese caso. Y por supuesto, estas investigaciones chocan con muchos intereses. Mientras más me adentro me doy cuenta que no solamente pueden estar detrás también estos intereses de algunas motivaciones de este juicio político, sino que mirado a lo largo del tiempo, la verdad es que hay una gran cantidad de coincidencias, de ataques políticos, de ataques reputacionales, de pago en redes sociales, inclusive con momentos en donde yo estaba haciendo las medidas de cobro, en donde estaba pidiendo más información, en donde estaba cambiando al director del ISPOL, mirado ya en retrospectiva, y mientras más me adentro en esto, creo que las coincidencias son cada vez más. Y en ese contexto, vuelvo a hacerle la pregunta, ¿será posible recuperar el dinero? Usted ha dicho no en su totalidad, habló hace un instante de un aproximado, un estimado. ¿Cuánto cree que se pueda recuperar y en qué plazos? Bueno, tenemos que tratar de recuperar todo lo que sea posible. No me voy a arriesgar a dar una cifra. Contablemente tenemos que seguir las instrucciones de la superintendencia, que nos ordena poner algunas de estas cosas en cuentas por cobrar, provisionar otras, porque ese es el manejo contable que hay que tener, pero vamos a recuperar el dinero, en algunos casos los activos, coactivas para cobrar en ciertos casos, que también la Contraloría nos está apoyando. Cada una de estas gestiones, cada inversión va a merecer su propio procedimiento y lo vamos a hacer. ¿Qué más nos queda por descubrir? Luisa, conforme pasan los meses y en este caso ya los años, me convenzo de que van a faltar todavía varios periodos de gobierno hasta que logremos comprender el grave daño en las estructuras sociales, políticas, económicas, tantos años de derroche, tantos años de exceso de recursos, tantos años de falta de controles, tantos años de opacidad, tantos años de autoritarismo, no pasaron en vano. Así que creo que todavía hay mucho por ver, pero lo importante es que hemos superado esta transición, que el país ha podido superar también ese momento en democracia, institucionalmente, que vamos a salir adelante. Yo confío en que así será. Gracias, ministra, por su presencia esta mañana. Muchas gracias a usted, a sus televidentes. Amables televidentes, ha sido la intervención de la doctora María Paula Romo, ministra de Gobierno. Es momento de ir a una breve pausa y enseguida regresamos con mucho más desde la noticia en la comunidad.